Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un pequeño proyecto a realizar, pero muy bonito y fácil de tejer. Lo que vamos a hacer son estos corazoncitos que ves aquí. Muy bien, entonces lo primero que tienes que hacer es escoger cualquier color de hilo que tengas y un crochet. Y ahora vamos con las instrucciones. Muy bien, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 3 cadenetas. Aquí tengo la primera, vamos por la segunda y la tercera. Muy bien, ahora tomamos la lazada en el crochet y vamos a hacer un punto alto. Listo. A continuación vamos a tejer 3 puntos altos dobles. ¿Cómo son los puntos altos dobles? Son de la siguiente forma. Tomamos 2 lazadas en el crochet, vamos al centro del anillo mágico, tomamos hebra y ahora vamos a cerrar 3 veces. Mira, 1, 2 y 3 veces. Lo repetimos una vez más. 2 lazadas en el crochet, vamos al centro del anillo mágico, jalamos, tomamos hebra, cerramos una vez, 2 veces y 3 veces. En total tenemos que tejer 3 puntos altos dobles. Yo ya hice 1, 2 y me falta realizar el tercer punto alto doble. Terminé de tejer los 3 puntos altos dobles y ahora me corresponde tejer 3 puntos altos. Voy por el primero, el segundo punto alto y el tercer punto alto. Ahora me corresponde tejer un punto alto doble. No te olvides de poner siempre 2 lazadas en el crochet cuando se trata de estos puntos. Listo. Ahora tejemos una cadeneta y voy a tejer a continuación un punto alto doble. A continuación 3 puntos altos. Listo. Después 3 puntos altos dobles. No te olvides que los puntos altos dobles son poniendo doble lazada en el crochet y cerrando 3 veces. 1, 2 y 3. En total tengo que tejer 3 de estos puntos. Ahora me corresponde tejer un punto alto. Listo. Y ya para terminar voy a tejer 2 cadenetas. Voy al centro del anillo, tomo la hebra y jalo con un puntito deslizado y ya tengo listo el corazoncito. Ahora solamente me falta acomodarlo. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es cortar la hebra. A continuación cerramos el anillo mágico, jalando muy bien. Este hilo lo llevo para abajo, mira, así de esta forma. Acomodamos el tejido y voy a esconder estos hilos con ayuda de una aguja. Lo que hago es llevar este hilo para atrás y esconderlo dentro de los otros puntos. Así de esta forma. Lo que hacemos ahora es cortar estos hilos y ya tenemos nuestro corazoncito listo. Y te muestro cómo nos ha quedado. Mira qué simpático que ha quedado este lindo corazoncito. Aquí te muestro los otros que he tejido, que son más pequeñitos. Este lo tejí con un hilo más gruesito y mira qué bonito que queda. Mira qué simpáticos estos lindos corazoncitos. Apliques de corazón que tú los puedes colocar donde tú desees. Espero que te haya gustado mucho este corto video tutorial. Yo me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en un próximo video tutorial.